Estados Unidos tiene esta ley para evitar el ocultamiento de dinero en el extranjero. Pero lo que muchos no sabemos es de que si una persona tiene una cuenta en el extranjero, tiene que hacer ese reporte anual sobre el dinero que tiene en esa cuenta. Hola a todos, bienvenidos al Saber es Poder. Mi nombre es Marta. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y como la mayoría de ustedes ya sabe, a mí me gusta hacer investigaciones y compartirles todo lo que encuentro que podría ser importante para algunos de ustedes. ¿Sabían ustedes que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que cobra impuestos a sus ciudadanos, no importando en qué parte del mundo vivan? Así como lo oyen, si un ciudadano está fuera de Estados Unidos, tiene que seguir haciendo sus income tax anuales si está teniendo algún ingreso en cualquier parte del mundo. Pero también el gobierno espera que uno haga un reporte anual de los ahorros que tiene en cualquier parte del mundo. Y no importa si ya llevas años viviendo en otro país. Si eres ciudadano o residente fiscal, sigues teniendo obligaciones con el IRS aunque estés fuera de Estados Unidos. Y me decidí hacer este video y compartirles toda esta información porque recientemente hablé con una amiga mía que acaba de renunciar a su residencia permanente, o sea, a su green card. Ella está viviendo ya en México, más preciso en Guadalajara, y pues tiene una cuenta bancaria en México. Y resulta que recientemente tuvo problemas por no haber reportado esa cuenta al IRS. Y ella decidió mejor renunciar a su residencia permanente para no tener ya ningún vínculo con Estados Unidos y no tener que estar haciendo estos reportes. Bueno, eso fue su decisión, pero yo creo que no se tiene que llegar a algo tan drástico, porque hacer este reporte no es tan difícil. Pero pues se respeta la decisión de cada quien. Pues empezaré por explicarles qué es un residente fiscal, porque es ahí donde hay muchas confusiones. Bueno, pues un ciudadano de Estados Unidos o un residente permanente que tiene su green card es considerado residente fiscal. Pero no nada más ellos, sino también una persona que ha vivido dentro de Estados Unidos por más de 183 días es considerado residente fiscal. O sea, que una persona, aunque no tenga documentos, si ha vivido en Estados Unidos por más de 6 meses, lo van a considerar residente fiscal. Y precisamente por eso el IRS les empezó a dar esos números ITINs también a todas las personas que no tienen documentos para que empezaran a hacer su declaración de impuestos. Porque esas personas están viviendo y trabajando dentro de Estados Unidos y ya tienen más de 6 meses en Estados Unidos, aunque no tengan documentos. Son residentes fiscales a los ojos del IRS para pagar impuestos. Bueno, pues ya habiendo aclarado quiénes son residentes fiscales, sigamos con esta información. Porque hoy vamos a hablar de todas esas cuentas bancarias que muchas personas tienen fuera de Estados Unidos y que es obligación reportarla al IRS cada año. Por eso hoy vamos a aclarar el por qué se tiene que hacer este reporte anual sobre estas cuentas bancarias y si no lo hacemos, qué consecuencias podemos enfrentar. De modo que si tú eres una persona que tiene cuentas bancarias y que tú eres considerado un residente fiscal para los ojos del IRS, quédate hasta el final de este video porque esa información que les voy a compartir el día de hoy va a ahorrarles muchos dolores de cabeza. Bueno, pues antes de continuar con este video, quiero recordarles, si les gusta el contenido de este canal, no se olviden, suscríbanse, activen esa campanita para que YouTube les dé notificaciones cada vez que subo un nuevo video y compartan este video para que esta información llegue a más personas. Bueno, como ya les aclaré anteriormente, una persona es considerada residente fiscal si es un ciudadano estadounidense, si es una persona que tiene una green card o si es una persona aún sin documentos, pero que tenga más de 183 días dentro de Estados Unidos. Esos son residentes fiscales, especialmente todas esas personas que están trabajando y reportan sus income tax con un número ITIN. Todas esas personas son consideradas a los ojos del IRS residentes fiscales. La mayoría de nosotros sabemos que Estados Unidos es un país que cobra impuestos a
sus ciudadanos aún estando fuera de Estados Unidos, porque hoy está de moda en que muchos ciudadanos estadounidenses se van a vivir a otro país y trabajan remotamente. Pero también hay personas que inmigran, al igual que nosotros los mexicanos, a vivir a otro país y en ese país pues trabajan y pues ganan un sueldo como cualquier trabajador, y ellos tienen la obligación de hacer sus income tax anuales y hacer el reporte al IRS en Estados Unidos, aunque ya hayan pagado impuestos en el país donde estén trabajando. Así es como funciona. Pero ya como les he dicho en otras ocasiones, no porque hagas una declaración de impuestos, eso quiere decir que vas a tener que pagar. En esa declaración de impuestos se declara que tú ya hiciste una declaración de impuestos y ya pagaste tus impuestos en el país donde estás trabajando. Y si ese país tiene un tratado como lo hay entre México y Estados Unidos, en ese tratado hay una cláusula donde las personas que están trabajando dentro de ese país pagan impuestos en un país, pero no van a pagar impuestos en el otro. Esto es para evitar a que las personas paguen impuestos en los dos países, al igual que cualquier persona que tiene negocios en cualquier parte del mundo, porque hay muchas empresas estadounidenses que están en otros países y esas empresas tienen que hacer su declaración de impuestos. Pero lo que muchos no sabemos es de que si una persona tiene una cuenta en el extranjero, tiene que hacer ese reporte anual sobre el dinero que tiene en esa cuenta. Y pues claro, la mayoría de las personas ciudadanas estadounidenses o residentes que están trabajando en otros países que no es Estados Unidos, pues tienen una cuenta bancaria en ese país donde están trabajando. Y precisamente esas personas son unos de los que tienen que hacer la declaración anual de lo que tienen en esa cuenta bancaria al IRS. Y para reportar tus cuentas tienes que llenar un documento llamado FBAR, Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras. Eso es lo que significa. Pues aquí les explica más ampliamente. Dice, ¿quiénes deben presentar el FBAR? Ciudadanos estadounidenses, independientemente de dónde vivan. Residentes permanentes con Green Card, aunque vivan fuera de Estados Unidos. Extranjeros con presencia sustancial, como ya les mencioné, son aquellas personas que tienen más de 183 días dentro de Estados Unidos y que cumplen con ese requisito. Aquí les mencionan que es un test que hacen porque aunque no hayan vivido 183 días consecutivos en un año, ellos hacen un recuento de 3 años hacia atrás para completar el más de medio año que hayas vivido en Estados Unidos y considerarte un residente fiscal. Esa es una regla que ellos tienen. Aquí más abajo te dice entidades estadounidenses, corporaciones, sociedades, fideicomisos o sucesiones creadas bajo las leyes de Estados Unidos. Y también acá más abajo te menciona autoridad de firmas, de personas que aunque no sean dueñas, tienen el poder para firmar y controlar cuentas bancarias, por supuesto, en el extranjero, que son cuentas de terceros, de empresas o de familias. ¿Qué otras cuentas aplican? Cuentas bancarias como de ahorros, cuentas corrientes, depósitos a la vista o cheques, cuentas de corretaje o de valores, fondos mutuos o cuentas de inversión, cuentas de jubilación extranjeras como el RSP en Canadá o el Afore en México. Cuentas con valor financiero, incluyendo los de las criptomonedas, si están en un exchange extranjero. Y lo clave de esto es de que en esas cuentas tú tengas más de $10,000, ya sea que tengas varias cuentas o una sola cuenta con $10,000. Pero si tú tienes varias cuentas y entre esas varias cuentas se completan $10,000, entonces tú tienes la obligación de hacer una declaración anual para el IRS. ¿Y cuándo se tiene que hacer? Bueno, pues esto se tiene que hacer al igual que los income tax. La fecha límite es el 15 de abril, pero dice que también se puede prolongar. O sea que puedes aplicar por una extensión hasta el 15 de octubre. Y la forma para presentar ese reporte de la cuenta que tienes en el extranjero es exclusivamente electrónica a través del sitio web del FinCEN. Y aquí más abajo te dice que no se tienen que reportar las cuentas que están en algún territorio de Estados Unidos, como es Puerto Rico, Guam o muchas entidades que son parte de Estados Unidos, al igual que cuentas mantenidas en instituciones militares. Y aquí más abajo te dice, las multas por no presentar el FBAR pueden ser severas, incluso por incumplimiento no intencional. Como ven, cualquier persona con residencia permanente
o ciudadano estadounidense tiene la obligación de presentar un reporte anual al IRS si sus cuentas en conjunto suman más de $10,000 o aunque sea una que sea más de $10,000, tiene la obligación de hacer ese reporte anual. Pero hay sus excepciones. Aquí se las muestro. Una de las excepciones es si la suma total de las cuentas financieras que tengas en los bancos extranjeros o en inversiones o etcétera nunca superan los $10,000 en ningún momento durante el transcurso del año. En este caso no hay obligación de presentar ningún reporte. También si son cuentas de propiedad de una entidad gubernamental, municipal o estatal de Estados Unidos. Ninguna de estas cuentas tienen que hacer un reporte anual. Instituciones financieras internacionales. Cuentas en instituciones donde el gobierno de Estados Unidos sea miembro, como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, también esos no se tienen que reportar. Como ya les mencioné anteriormente, también las cuentas ubicadas en bases militares estadounidenses en el extranjero tampoco se tienen que reportar. Cuentas mantenidas por una entidad que están a nombre de otra y se utilizan únicamente para liquidar transacciones internacionales. Tampoco esas cuentas tienen que reportarse. Fideicomisos y beneficios. Casos específicos. Ciertos beneficios o titulares de intereses en fideicomisos trusts pueden estar exentos si el fideicomisario estadounidense ya reportó la cuenta. Entre cónyuges. Esta es una excepción conjunta. Un cónyuge no necesita presentar un FBAR por separado si todas sus cuentas extranjeras son propiedad conjunta con el otro cónyuge. Y este último informa las cuentas en un FBAR presentado a tiempo. Y aquí abajo les aclara, aunque no tengas que presentar un FBAR, si eres ciudadano o residente, podrías estar obligado a declarar ingresos generados por esas cuentas en tu declaración de impuestos personal, en el formulario 1040. O sea que una persona que tiene una cuenta fuera de Estados Unidos, aunque tenga una excepción para no hacer ese reporte al FBAR, de todas maneras, si hay intereses que ganen esas cuentas, algún beneficio que te den, ese beneficio, esa ganancia, tú la tienes que reportar en tu declaración de impuestos anual, porque una persona viviendo fuera de Estados Unidos tiene que hacer su declaración de impuestos cuando hay una ganancia. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué Estados Unidos nos exige hacer esto? Pues la realidad es que Estados Unidos tiene esta ley para evitar el ocultamiento de dinero en el extranjero. Ese es el motivo principal. Y se dice que en los últimos años Estados Unidos ha tenido tratados con bancos mundiales para que esos bancos le reporten automáticamente las cuentas de los ciudadanos estadounidenses. Así de esa manera tiene más control. Y ahora pues lo más delicado, ¿qué pasa si no hacemos ese reporte anual? Pues la realidad es que las consecuencias pueden ser bastante serias. Anteriormente, cuando alguien no reportaba una cuenta por desconocimiento, le daban una multa de $10,000 por cada cuenta. De modo que si tenías dos cuentas y cada cuenta tenía $5,000, te iban a cobrar $10,000 por cada cuenta, o sea, $20,000 de multa por esas dos cuentas que no reportaste. Pero gracias a Alexander Butner, que peleó un caso en la corte y que llegó hasta la Suprema Corte el febrero 28 del 2023, esto cambió. Porque él ganó el caso, porque le querían cobrar por varias cuentas que tenía bancarias a través de varios países en el mundo y que no había reportado $10,000 por cada cuenta. De modo que era un dineral lo que tenía él que pagar. Precisamente por eso es que se fue hasta la Suprema Corte y lo ganó. Y gracias a que él ganó el caso, ahora solamente están cobrando una multa de $10,000 hasta $16,536 por no hacer los reportes de las cuentas. No importando cuántas cuentas tengas, solamente te ponen una multa anual, no por cada cuenta. Pero siempre y cuando tú no hayas hecho ese reporte por desconocimiento o por un error que hayas tenido, pero no por algo que se considere intencional. Porque si consideran que tú lo hiciste intencionalmente para ocultar dinero, entonces sí, las multas van a ser más altas, incluso puede implicar cárcel.
Además de penalidades adicionales por omitir los activos que tenías, también te pueden cobrar intereses ya acumulados y, como ya mencioné, posibles cargos penales. Y lo peor de todo es que el IRS puede revisar años atrás. Muchas personas cometen errores del pensar de que pues si ya pagué impuestos por este dinero, ¿por qué lo tengo que reportar? Otras personas piensan que porque ya se fueron a vivir fuera de Estados Unidos ya no tienen una obligación de hacer estos reportes. Otras personas, los errores que tienen es no sumar correctamente todas las cuentas y ver si esas cuentas en algún momento en el año fiscal sobrepasaron los $10,000, porque esa es la regla. Y esto sucede mucho porque ignoran las cuentas pequeñas. Pero esas excusas no son válidas para la IRS. Por eso es que tenemos que tomar muy en serio esto. Si tenemos cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, ya sea que estemos viviendo dentro de Estados Unidos o que ya nos hayamos ido a vivir fuera de Estados Unidos, pero que seamos residentes permanentes, porque eso es lo más común. Un residente permanente por lo regular se va a vivir fuera de Estados Unidos, se regresa por un decir a México y ahí tiene su cuenta bancaria y la maneja allá. Si esa cuenta bancaria llega a tener más de $10,000 durante el año, se tiene que hacer un reporte anual, cosa que la mayoría de nosotros los latinos no sabemos y no lo hacemos por ignorancia, porque es bien sencillo hacer este reporte. Y una cosa que tiene que tener bien claro, es un reporte, no te van a cobrar impuestos, solamente tienes que reportarlo. No van a cobrarte impuestos sobre el dinero que tengas fuera de Estados Unidos, por supuesto que no. Esta es una cosa muy distinta. Como ya mencioné anteriormente, solamente es una regla del gobierno de Estados Unidos para saber dónde tenemos nuestro dinero, mas no para volvernos a cobrar impuestos sobre ese dinero. De modo que, ¿por qué no hacerlo? Y la manera de hacerlo es bien sencilla, como ya mencioné, es en línea y se tiene que declarar en un formulario FBAR y se presenta la forma electrónica a través del sistema BSA e-File de FinCEN y se tiene que hacer a más tardar el 15 de abril o hacer una extensión hasta el 15 de octubre. Hacer este reporte de tus cuentas bancarias no va a implicar ningún costo para ti, es solamente meterte a la website y hacer ese reporte y así de esa manera vas a evitar problemas en el futuro. Pero no te preocupes, si tú tienes cuentas que ya has tenido por años, pero nunca las has reportado, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores, porque existen programas de cumplimiento voluntario y te pueden ayudar a regularizarlo todo sin penalidades o con pocas penalidades. El chiste es actuar, empezar a hacer las cosas correctamente antes que el IRS te contacte. Pues solamente recordarles, si eres ciudadano o residente legal de Estados Unidos y tienes cuentas fuera de Estados Unidos, tienes que hacer este reporte anual. Ignorarlo te puede costar muy caro. Pero como siempre les digo, yo no soy un especialista, yo solamente les estoy compartiendo información que encuentro y que creo que es muy importante que también los demás la conozcan. De modo que si tienes dudas, lo mejor es hablar con un especialista en impuestos internacionales para que esa persona te aconseje y te guíe qué hacer. Yo sé que mucha de esta información hay muchas personas que no lo conocen. Precisamente por eso se las estoy compartiendo, porque necesitamos aprender para poder vivir mejor y también para hacer mejores decisiones. Bueno, pues vuelvo a recordarles, si les gusta el contenido de este canal, déjenme en los comentarios, compartan este video y apóyenme para poder seguir creciendo este canal. Gracias a todos ustedes por estarme acompañando el día de hoy y espero que lo sigan haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.